Muy buenas noches a todos y a todas. Siendo las 20:33 del martes 14 de abril, damos inicio a una nueva conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno con toda la información de la situación sanitaria provincial. Nos acompaña, como es habitual, la señora Secretaria de Políticas Públicas de Salud, la doctora Mercedes Ibero. Doctora, muy buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Bueno, con respecto a los descartados que hubo hoy en la provincia, se descartaron 2 pacientes de Cipolletti, un paciente de Cinco Saltos, un paciente de Choele, 25 pacientes de Bariloche y 1 de Dinahuapi, 3 pacientes de Roca, 5 pacientes de Allen, un paciente de Jacobasi y 2 pacientes de Viedma, con lo cual hoy se descartaron 41 pacientes. Con respecto a los pacientes confirmados, hoy se sumaron 14 pacientes, 10 de Bariloche, 1 de Cipolletti, 1 de General Roca, 1 de Cinco Saltos, 1 de Choele, en total de 14 pacientes. Con respecto a Bariloche, antes de decirles lo de los confirmados totales, es importante que sepan que más allá de que se siguen sumando y hay muchos pacientes que se hicieron los testeos porque eran contactos estrechos, porque habían tenido hace varios días fiebre, entonces y habían sido contacto estrecho con pacientes que fueron positivos, se los testeó, les dio positivo, por eso suman los casos, pero son el 80% de los pacientes que hoy están en Bariloche asintomáticos. Entonces, por más que asuste la cantidad que tenemos en Bariloche, que es casi más del 50% de lo que tenemos en la provincia, son pacientes que esperábamos que fuesen, que los hisopamos porque en algún momento habían tenido síntomas dentro de estos últimos días. Hoy ya están totalmente asintomáticos, por supuesto que están internados y por supuesto que están aislados y se aislaron todo su grupo de riesgo, pero son pacientes que hoy están asintomáticos. El total de pacientes que tenemos en la provincia son 49 en Bariloche, con 4 en Dinahuapi, 10 en Cipolletti, 2 en Choele, 7 en Allen, 2 en Catriel, 2 en Río Colorado, 2 en Luis Beltrán, 1 en El Bolsón, 1 en Villa Regina, 1 en General Conesa, 1 en Cinco Saltos y 2 en General Roca. En total son 94 pacientes. Y también es importante que se sepa que hay muchos de estos pacientes que ya se empezaron a hisopar para poder darles el alta. Sabemos que tenemos algunos pacientes que hace mucho que están esperando que negativicen sus pruebas y que todavía no los tenemos, con lo cual en algunos casos el virus permanece mucho tiempo en las personas, pero muchos de estos que hoy les estoy diciendo, incluidos los de Bariloche, ya están empezando a ser hisopados para la negativización de sus muestras. Muchas gracias, doctora. Pasamos a las preguntas que nos llegan desde los distintos medios de la provincia. Pregunta Raúl Benítez para Radio Estación Terrena de Bariloche. ¿Se evalúa cómo será el reordenamiento de salud en la provincia después del proceso del coronavirus? No, nosotros estamos trabajando hoy en lo que es el coronavirus y creo que va a ser por muchos meses más, así que por ahora estamos trabajando en eso. Pregunta Raúl Álvarez para Mapuchito Noticias. ¿Qué balance se hace hasta el día de hoy de los resultados de la cuarentena? Seguimos teniendo los casos que esperábamos. Creemos que en muchos lugares el no haber casos sospechosos es porque hay un estricto cumplimiento de esa cuarentena. Quizás en otros lados no es tan así. Nosotros no evaluamos los números en sí por la cuarentena. Seguramente si no se cumpliese la cuarentena hoy tendríamos 10 veces más los casos que hay. Que en algunos lugares se cumplan más o menos, seguramente va a ayudar para que esto siga aplanándose y que no se colapse nuestro sistema sanitario. Así que, como digo siempre, depende de la responsabilidad de cada uno para seguir estando en su casa. Pregunta Fabián Balas para el diario Noticias del Bolsón respecto a la entrega de vacunas antigripales en las distintas localidades de la provincia. Ayer lo expliqué, entregamos ya 60.300 vacunas, se seguían a partir de ayer, salieron nuevas vacunas para todos los hospitales y la semana que viene, nosotros dependemos de las vacunas que mande el Ministerio de Salud de Nación, la semana que viene llegan más dosis, pero ayer ya empezaron a repartirse para toda la provincia. Consulta también sobre la situación de 4 personas que llegaron esta tarde a la ciudad desde Capital Federal. La pregunta es si fueron puestas en cuarentena y cuál es el protocolo que se implementa. Todas las personas que llegan se les informa a los diferentes hospitales.
se les informa el aislamiento y desde el hospital se está atento ante cualquier cambio en sintomatología para la internación. Está por un lado el 911 y por el otro lado el Ministerio de Salud impuso un número de teléfono con personal que llama a diario a las personas que están aisladas. Pregunta Silvia Figueroa para Radio Máster de Cipolletti. ¿En qué condiciones de salud se encuentra el paciente de esa localidad? De los 94 pacientes que tenemos, hay solamente un paciente que está grave. El 80% está casi asintomático y los otros con síntomas muy leves. Pregunta Diego Monsprecher de AN Allen. ¿Cómo se está abordando en esa ciudad, en Allen, lo que se sospechan como contagios intrahospitalarios? Hoy se descartaron los 5 pacientes que estaban sospechosos y que se hisoparon. Pregunta Néstor Pérez para el diario Río Negro, si se pueden precisar los casos por género. Nosotros tenemos un 60% de masculinos en los casos confirmados y un 40% de femeninos en general. Pregunta Pablo Cachia de FML Arroyón 927 de Cinco Saltos con respecto al último caso negativo en esa ciudad, considerando que se supo que la paciente tuvo relación estrecha con un caso confirmado, si se espera realizar una segunda prueba. No, por supuesto que si se hace un hisopado y la persona tiene síntomas y es negativo, es totalmente negativo. Cuando el hisopado se hace, si una persona no tiene síntomas, lo que debe hacerse es aislarse por 14 días por haber sido un contacto estrecho y esperar a ver si en esos 14 días aparece sintomatología. Pregunta Horacio Chaina para Marea Sur de las Grutas. ¿Se podrá reiterar los lugares en Río Negro donde se realizan los análisis y el tiempo que se debe esperar para conocer los resultados sobre los casos sospechosos? Sí. Se realizan en Viedma, en Bariloche y en Roca, y todo depende del momento en que lleguen. En general, entre 24 y 48 horas se tiene el resultado. Pregunta Javier Reynoso de Último Momento Noticias de Ingeniero Huergo. ¿Dentro del protocolo de prevención se está organizando alguna otra manera de atención bancaria y en grandes supermercados, teniendo en cuenta que los últimos casos que se han visto no se respeta la distancia? No, nosotros en eso no es nuestra incumbencia. Sí, lo que les decimos a todos y lo repito siempre es que si tienen que ir al supermercado, si tienen que ir al banco, creo que no es necesario que a uno lo obliguen a hacerlo. Si estamos entendiendo que si nos cuidamos al otro también y hacemos que nosotros no nos contagiemos, más que ir lo menos posible, mantener 2 metros de distancia, usar un tapaboca y lavarnos las manos en cuanto salimos, creo que no es necesario que alguien nos obligue a hacerlo. Pregunta también si ya se puede decir que el virus no es importado, sino que es autóctono. Sí, yo creo que podemos decirlo totalmente. No por un estudio epidemiológico, como dije, en algunos casos nos sigue costando encontrar el caso cero, pero por la cantidad que hay en algunas ciudades, tenemos totalmente, seguramente, circulación viral. Pregunta además si estadísticamente se puede dar detalle de cómo es la situación en Chuelechuela, en el Bolsón y en Bariloche, que al parecer son las ciudades que en estos momentos presentan mayor cantidad de casos. No, lo donde tenemos es en Bariloche el mayor cantidad y en el Valle también depende mucho porque todo dependía de un mismo lugar de trabajo, entonces depende de dónde vivía cada persona, entonces quizás Cipolletti, Allen o quizás que se sumó después Roca es del mismo grupo pero que viven en diferentes localidades. Y Choele, que sabemos que empezó desde el primer paciente que apareció, teníamos que esperar 14 días para que siguieran surgiendo todos los que estuvieron en contacto en ese momento que aparecieran como casos positivos. Pregunta Silvano Rosso para Diario Noticias de la Costa, de aquí de Viedma. Con las medidas que se han tomado, ¿cuánto cree que se puede retrasar el pico de casos de enfermedades respiratorias, teniendo en cuenta además la proximidad de la estación más fría? La verdad es que por ahora está muy retrasado y eso es muy bueno para todos. También quizás sirve para que aprendamos y que cuando se empiece a levantar la cuarentena sigamos comportándonos como ahora, como si estuviésemos, como decía antes, quizás no es necesario que nos obliguen y aprendamos a que el virus le podemos ganar entre todos. Yo creo que estamos haciendo que se atrase todo y que si se levanta por razones económicas o para el bienestar de mucha gente que lo necesita, que hayamos aprendido y que
pasemos este invierno con todas las demás enfermedades de la mejor manera posible. Pregunta Laura Budimir para FM Chimpay, ¿cómo se determina el denominado contacto estrecho? Si es solo por contacto físico, por proximidad o también por presencia en un mismo espacio común. No, el mismo espacio en común no, porque dijimos que el virus no vuela, el virus está en las superficies. Por supuesto de que si yo estuve en un espacio donde estuvo una persona con síntomas, que por ahí tosió, estornudó o habló, y yo después fui, toqué el lugar, o tomé mate, o me saludé con un abrazo, con un beso, esas personas son contacto estrecho. En general es las distancias menores a 1 metro y con un tiempo prolongado de exposición. Solamente por pasar por un pasillo donde hubo una persona confirmada no nos vamos a contagiar. En el personal de salud es distinto porque por ahí sí se acercaron a hacerle algún tipo de examinación o de colocar una medicación y no tenían el elemento de protección personal, se puede contagiar fácilmente, pero en general es mucho menos de 1 metro de distancia, con un contacto prolongado en el tiempo o tocar superficie donde pudo haber contaminación. Pregunta además que si bien se dio el cierre preventivo en sucursales de una empresa, de un supermercado importante de la localidad de distintas localidades del Valle Medio, por los casos positivos, la consulta es si el virus pudo haberse diseminado en días previos, aún estando asintomáticos. Si nosotros tomamos la precaución de haber ido a un supermercado cualquiera, no es ese, sino cualquiera de los que haya, porque vuelvo a repetir que hay gente que puede tener un síntoma muy leve y no saber que tiene coronavirus. Entonces, si nosotros tomamos la precaución de haber ido a un supermercado, de haber estado a más de 2 metros de distancia, haber llevado un tapaboca y en cuanto salgo del supermercado o hasta que llego a mi casa no me toco ni los ojos, ni la nariz, ni la boca y en cuanto llego me lavo las manos, seguramente no me contagié. Pregunta Saída Ardén de Somos el Valle General Roca. ¿En cuánto se incrementó el número de testeos con la incorporación de los análisis en esa ciudad, en Bariloche y en Viedma? ¿Y cuál sería el número estimado ideal en la provincia? No se incrementó el número de testeos porque allá en Bariloche o en Roca se incrementó porque se incrementaron los casos. Las personas que se testean son los casos sospechosos, entonces se incrementaron porque aumentaron muchísimo las personas sospechosas. Lo que sí se incrementó fue la rapidez en el resultado. Antes esperábamos 5 a 7 días, hoy lo tenemos en el día o a las 48 horas. Pregunta Sebastián Ocampo para FM Terapia de Allen sobre los posibles casos de contagios interhospitalarios. ¿Se pudo determinar si fue debido a alguna visita externa o personal hospitalario? ¿Cómo se encuentra la investigación? No, por supuesto que estamos investigando. En general hay pacientes que entran y salen, algunos de los pacientes que entraba y salía, con lo cual pudo haber sido el contagio fuera de la institución, del paciente que está internado. Por supuesto que hay muchísima gente que entra y sale, que no es por personal dentro del hospital, pero sí se está haciendo toda la investigación, porque aparte, si fue la persona que haya sido, esa persona debe estar internada y aislada por ser coronavirus positivo. Última pregunta, también desde Allen, Fernando Rodríguez de FM Libra, consulta cuál es el estado de salud de los 7 pacientes de esa ciudad y cuáles serían los motivos por los cuales los hijos no se han infectado. En los chicos en general lo que tienen es que cursan con síntomas muy leves o casi asintomáticos. No es que no tienen síntomas. Nosotros, no sé si recuerdan que uno de los casos que tuvimos en el Bolsón fue un chiquito de 9 años que dio positivo, pero en general los chicos tienen síntomas muy, muy leves o pasan de ser percibidos. Y muchas veces nosotros tenemos un matrimonio que tiene síntomas y damos por obvio que esos niños, si los hisopáramos le daría positivo y si no tienen síntomas estarán inmunizados. Bien, no habiendo más consultas, damos por finalizada la conferencia de prensa. Como siempre, le agradecemos, doctora, por su tiempo y le agradecemos a todos los medios de prensa por participar. Nos encontramos mañana a las 20:30.